El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está el centro de producción de Farco. Los invitamos a compartir nuestra primera edición de hoy, martes 23 de febrero de 2016. El gobierno reconoció que suspendió la paritaria nacional docente para que primero haya acuerdos en las provincias. Lo hizo en conferencia de prensa y a menos de una semana del comienzo de las clases, el jefe de gabinete Marcos Peña, que además acusó a algunos gremios de haber manipulado los números. Recordemos que el gobierno había ofrecido en la paritaria nacional un aumento del 40% en el sueldo mínimo de bolsillo. Se quiso... a nuestro entender, manipular un poco los números y la conversación por parte de algunos gremios docentes y en ese sentido el gobierno nacional consideró que había que esperar para firmar la paritaria nacional hasta tanto se avanzara en las distintas provincias, cosa que es lo que está ocurriendo ahora. Si recuerdan, el año pasado se firmó esa paritaria nacional el día antes que comenzaran las clases, con lo cual no es cierto el argumento que se espera la paritaria nacional para discutir en las provincias. En todas las provincias hay instancias de diálogo, se está conversando, obviamente queremos que esto se resuelva lo más rápido posible para que las clases comiencen normalmente y esa es nuestra aspiración. Apelamos obviamente a la responsabilidad en ese sentido de todas las partes para poder trabajar de manera franca, de manera lo más honesta posible en cada una de las provincias para poder ir resolviendo en esa cuestión y a partir de ahí poder firmar a nivel nacional. Recordemos que faltan solo 6 días para el inicio de clases en la mayoría de las provincias. Hasta ahora no ha habido acuerdo salarial en ninguna de ellas y en algunos casos ni siquiera ha habido oferta a los gremios. Desde los gremios docentes nacionales aseguran que la decisión del gobierno de suspender la paritaria nacional traba la discusión en las provincias y por eso exigen que se defina esta situación. Así lo expresaban en conferencia de prensa, hablaba el dirigente Roberto Baradel. Es que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la propuesta, si se sigue manteniendo la propuesta a nivel nacional y qué fondos de asistencia van a recibir cada una de las provincias. Y esto está trabando las negociaciones paritarias en cada una de las provincias. Por eso hacemos una exhortación muy fuerte, primero al Ministerio de Educación de la Nación, al Gobierno Nacional y también a los gobiernos provinciales que inmediatamente en el día de hoy reactiven las paritarias a lo largo y a lo ancho del país. Y como informábamos ayer, Baradel también denunció que una de sus hijas recibió un mail con amenazas de muerte. Este hecho se suma a otras intimidaciones que vienen denunciando los docentes, como el hackeo informático al gremio SUTEBA y la presencia de policías de civil haciendo tareas de inteligencia, pidiendo información sobre los dirigentes de CETERA que participaban de una conferencia de prensa que el gremio brindó el sábado en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. En Mendoza, la Coalición por una Comunicación Democrática presentará hoy un recurso de amparo para reclamar la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Será hoy por la mañana ante la Justicia Federal y apuntará esta presentación al último decreto modificatorio de la ley que firmó el presidente Mauricio Macri. Así lo explicó a nuestros compañeros de Radio La Mosquitera el abogado Lucas Gómez Portillo. Este nuevo amparo va en contra del último decreto, que es el decreto que directamente suprime los organismos de control y crea un ente que se llama el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones,
y que lo que hace ese ente es absorber todas las competencias y además se introducen modificaciones muy profundas en la ley que directamente tienden a la desregulación y a la consolidación de los grupos concentrados. Sabemos que esto también tiene una pata muy fuerte en lo político, en una intencionalidad muy fuerte también de esos grupos económicos que están presionando para que no se pueda poner en vigencia la ley, que básicamente no ha habido adecuación de los grandes medios, especialmente del Grupo Clarín, desde que se sancionó la ley, ya sea por acciones judiciales o simplemente por el desconocimiento mismo de la puesta en práctica de la ley. Era el abogado Lucas Gómez Portillo quien firmará como patrocinante esta presentación, este recurso de amparo que se va a presentar hoy a las 11 de la mañana en los tribunales federales de Mendoza, impulsado por la coalición por una comunicación democrática que conforman distintas organizaciones que defienden la plena vigencia de la ley, entre ellas las radios comunitarias de esa provincia. Y digamos también que hoy está previsto que el Congreso Nacional trate en la comisión bicameral justamente el decreto que creó el Ente Nacional de Comunicaciones y modificó gran parte de la ley. Los números están parejos entre el Frente para la Victoria y el macrismo y sus aliados, y será clave el voto del diputado del Frente Renovador, Raúl Pérez. Si el decreto es avalado en la comisión, deberá ser girado a las cámaras para su tratamiento. Además de este decreto, la comisión analizará el que suspendió el descuento del 15% que el Estado Nacional hacía a las provincias en concepto de coparticipación. Mientras tanto, continúan los foros de debate por la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ayer se realizó una jornada de reflexión y debate en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Allí expusieron representantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, periodistas como Jorge Alperín y también la defensora del público, Cintia Ottaviano. Ottaviano criticó los decretos con los que el presidente Mauricio Macri modificó la ley porque, entre otros puntos, aseguró, creó un organismo de aplicación con funcionarios nombrados a dedo por él. Los decretos del gobierno de Mauricio Macri lo que han hecho es crear una autoridad de aplicación que depende de él, lisa y llanamente. Tiene nombrados a ex legisladores del partido gobernante, que es el PRO, y no a personas que en todo caso tienen trayectorias vinculadas con la comunicación comunitaria, y además dependen de su voluntad que sigan adelante o no, porque los puede echar sin causa alguna. Eso es lo que muestra, es la gubernamentalización de un organismo tan clave también para la comunicación democrática, porque el Estado tiene un rol absolutamente trascendente, tiene que salvaguardar el derecho humano a la comunicación, de manera que estamos en un momento muy complejo, y por eso, como dije hace un ratito, creo que hay que incidir para seguir teniendo vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El protocolo de seguridad para manifestaciones públicas también tiene el rechazo de los trabajadores de prensa. En declaraciones a Informativo Farco, el dirigente del Sindicato de Prensa Rosario, Juan Pablo Sarkisian, aseguró que el gobierno nacional busca reprimir y que los periodistas no lo puedan contar. Resulta que este denominado protocolo contempla la posibilidad de una suerte de corralito donde nos vamos a tener que instalar para cubrir cualquier fenómeno, evento, circunstancia que se dé en la vía pública. Ese corralito estaría instalado atrás de las fuerzas públicas, una cosa que no solamente es inviable, sino que pone de manifiesto cómo se entiende a la sociedad en el espacio público. Nosotros planteamos con toda crudeza que este protocolo es la llave para la represión. Desde el gobierno nacional lo que se quiere hacer es reprimir y que los trabajadores de prensa, los periodistas, no puedan verlo y no lo puedan contar. Juan Pablo Sarkisian del Sindicato de Prensa Rosario. Y recordemos que además este protocolo impuesto por el gobierno nacional cosechó un amplio rechazo de organizaciones sociales, de derechos humanos y gremios que aseguran que es inconstitucional, ya que viola el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta, y porque además pone a la libre circulación de automóviles por encima de esos derechos fundamentales.
Pero para tener una dimensión de la gravedad de que se limite el trabajo de los periodistas en las manifestaciones públicas, hay que remontarse a muchos hechos de represión que fueron captados y mostrados por periodistas y fotógrafos, como por ejemplo los asesinatos de los jóvenes desocupados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en junio del año 2002. Tenemos el informe de nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur. Crece la preocupación por el protocolo de seguridad. En Radio Estación Sur comenzamos con Sergio Kowaleski, el fotógrafo que registró el asesinato de Darío Santillán. Kowaleski tiene una larga trayectoria como fotógrafo independiente y es vecino de la localidad de Berisso. Al día siguiente de la masacre del puente de Pueyrredón, en la estación Darío y Maxi, al revelar los rollos, envió el material a Página 12 y las fotos fueron publicadas por su decisión de manera gratuita, diciendo que no podía cobrar su trabajo porque sería como lucrar con la sangre de estos pibes. Clarín, en tapa, escribía que la crisis causó 2 nuevas muertes. Este protocolo, entre otros puntos de atención, define un lugar para la prensa, bajo el pretexto de la seguridad. Compartimos su reflexión sobre este tema. Bien, yo en principio estuve buscando por internet algún comunicado de la CIP o de la DEPA o de aquellos periodistas que en algún momento salieron a gritar que querían preguntar, pero desgraciadamente no encontré nada para tener más elementos. Parece que ese tema ya a algunos sectores no les interesa. Hablaban de desarrollar su labor informativa en una zona ubicada, determinada, que lo van a determinar ellos, para garantizar la protección y la integridad física. La pregunta es recordar simplemente en la historia que la mayoría de los fotógrafos o periodistas que fueron golpeados, inclusive asesinados en algún momento, fueron hechos por las fuerzas de seguridad o vinculadas a las fuerzas de seguridad. O sea, ellos te están diciendo que te van a ubicar en un lado porque si no del otro lado te van a dar palos. O sea, concretamente es una velada amenaza al trabajo de un profesional que tiene que moverse indefectiblemente con absoluta libertad para poder documentar lo que está haciendo o lo que está sucediendo. Así que, más que un protocolo, es una censura directa. O sea, esto me hace acordar cuando en Estados Unidos, en la guerra del Golfo, armaba tour para garantizar la seguridad de los periodistas y filmabas o fotografiabas solamente lo que ellos te mostraban. Bueno, esto parece que es lo mismo, ¿no? En otro sentido, no en un contexto tan violento, pero que evidentemente tienen claro que va a haber represión. Este sistema cierra con represión. Y bueno, van tomando los recaudos para que lo que van a hacer no se vea de la manera que tiene que verse. Desde la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA, consideraron, a través de un comunicado, como su deber dar a conocer su oposición al pretendido corralito periodístico que conlleva, y hacen responsable en forma directa al Gobierno Nacional y a su ministra de Seguridad por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social, exigiendo que se les permita cubrir los hechos con libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco. En Bolivia sigue ganando el no a una nueva postulación del presidente Evo Morales, pero falta escrutar más del 15% de los votos. Hasta ahora, con el 83% de las actas verificadas, el no llega al 53,8% y el sí suma el 46,2%. El presidente Evo Morales pidió esperar los resultados definitivos, dijo que los aceptará y que en caso de ganar el no, la gestión y la lucha siguen. Repito nuevamente, he pedido a todos los sectores sociales, grupos que participaron, sea con el sí, con el no, mucha serenidad, mucha responsabilidad, esperar el resultado final del Tribunal Supremo Electoral. Pero también algunos escuchaban ahí como ya se hubiera acabado la vida del Evo, del proceso. Se equivoca. La vida sigue, la lucha, si gana el no, la lucha sigue, la gestión sigue. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar.
Y así pasó la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 23 de febrero de 2016. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en nuestra segunda edición. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.